¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, eh, en el marco de estos 40 años, o quizás como excusa, ¿no? 40 años de democracia ininterrumpida, siempre lo decimos, se conmemoran estos 40 años, pero no son 40 años de democracia argentina, ¿no? Y creo que también las interrupciones democráticas hablan, ¿no? De nuestra institucionalidad democrática y del grado de enfrentamientos que tuvo que, valga la redundancia, enfrentar, ¿no? Pero quizás con esta excusa de estos momento de institucionalidad que quizás en tiempos históricos es corto, pero para nuestra vida reciente termina siendo mucho. Nuestra intención es justamente intentar reflexionar, ¿no? Y encontrar una definición de eso que es la democracia que podamos anclar en el hoy. Por eso siempre a los entrevistados le preguntamos al inicio de estas charlas justamente esto, ¿no? ¿Qué es la democracia? Lo que pasa que el término democracia cobra cuerpo según, digamos, cuál es el sistema económico, social, cultural y político que tiene un país, digamos, porque el término democracia puede ser en un país capitalista tiene una connotación, en un país socialista tiene otra, digamos, lo que sí es cierto, si vos me preguntás en Argentina, por supuesto que la democracia, que implicaría el gobierno del pueblo, significa, realmente es una conquista, ¿no? Ha sido una conquista por la que ha luchado mucha gente, digamos, ¿no? Parte de una necesidad concreta de un pueblo que es que tenga un gobierno que pueda satisfacer sus necesidades, en principio más vitales, y esa necesidad se traduce en el derecho, digamos, de tener un gobierno que represente sus intereses. Esto digo en términos, si querés, abstractos, porque lo real es que en un modelo económico y social político en el cual están excluidas las grandes mayorías, bueno, esa definición abstracta del gobierno de todos y de todas existe. Lo real es que Argentina, a partir del 76, bueno, esa conmoción tan grande que hubo con un genocidio de por medio, lo que trajo aparejado es en un contexto mundial, además, ¿no? Porque eso también hay que enmarcarlo en una era neoliberal que estuvo en todo el mundo, y un mundo unipolar. Bueno, lo que trajo es el vaciamiento de esa institución, porque no se está concretando las necesidades que tiene el pueblo, ¿no? Por eso que te digo que había una frase de Evita que decía que detrás de cada necesidad hay un derecho. Yo diría al revés, que recordemos que atrás de cada derecho hay una necesidad y que si esa no se cumple, tampoco hay libertad, porque el ser humano, si sus necesidades más, más importantes de la vida, digamos, cuando yo no puedo dejar de referirme al tema de niñez porque es donde estoy, pero digamos, cuando hablamos del derecho a la alimentación en un país rico como el nuestro, que no lo podamos satisfacer, es como que te marca la cuestión más central, y que esto en estos 40 años no ha dejado de suceder, digamos, ¿no? Con mayor o menor intensidad, pero nosotros tuvimos un 30% de nuestra población, que estamos hablando de millones de personas, que siempre estuvo en lo que se llama la pobreza estructural, ¿no? Como si fuera algo bueno, que es inevitable, ¿no? Y bueno, nosotros y nosotras sabemos que esto no es inevitable, que son decisiones políticas, y entonces, nada, se ha separado el término democracia, digamos, en algo formal, a lo que efectivamente está en condiciones de dar todos los gobiernos que se han ido sucediendo a partir de la dictadura, de concretar esas necesidades, que el pueblo, por las que se luchó la democracia, ¿no? Por la que se conquistó. Por eso a mí me gusta siempre decir que es una conquista, y que desde ese punto de vista hay que recuperar, ¿no? Pero hay que recuperarlo no como un derecho abstracto, vacío y demás, sino como esas necesidades,
que tiene el ser humano de que nadie lo explote, que nadie lo oprima y que pueda tener entonces la libertad para moverse, porque es muy difícil hablar de libertad cuando no están cubiertas esas necesidades, ¿no? Yo puedo Y tener menciona- reconocido el derecho a alimentación, pero si no tengo la real posibilidad de alimentarme, no soy libre de comer, ¿no? Digo, si uno hace ejercicio con cada una de las cuestiones que suceden. Ahí mencionabas algo interesante que un poco pone en tensión esta idea de la democracia como garante de derechos, ¿no? Porque tenemos una importante porción de la sociedad que no traduce en la actualidad esos derechos. Entonces, ¿qué vínculo puede tener esa población con ese concepto que no solo es abstracto, sino que es hasta falso, digamos, ¿no? Hay un discurso social que no le coincide absolutamente con la realidad, sino más bien todo lo contrario. Digo, institucionalmente lo que se va generando también es un caldo de cultivo adverso a la idea de la democracia, ¿no? Porque no existe, no la ve, no la puede ejercer, ¿no? O peor, ve que otros la ejercen y que esa parte de la población no, digamos. Entonces, esto es muy duro por la naturalización que tuvo además esto. Yo lo veo, por solo poner un tema, ¿no? Lo que ha ido sucediendo con la educación estatal en estos 40 años, ¿no? Argentina tenía una educación de primera antes de la dictadura, digamos, ¿no? Yo la viví, digamos, ¿no? Y podía decir, bueno, uno tiene una perspectiva transformadora, una educación a lo que Freire diría bancaria, pero la verdad que era de primera, ¿no? Lo que ha ido sucediendo en estos 40 años es que la mayoría de la población quedó sujeto a escuelas estatales depósitos, ¿no? Donde no se enseñaba a leer y escribir. O sea, hay chicos hoy que están en sexto año y no saben leer y escribir, o la comprensión de texto y demás. Bien, la clase media sabe esto. ¿Por qué? Porque la clase media pugna por llevar a su chico a la privada. O sea, nadie el que puede juntar 2 pesos y pagar una privada, paga una privada porque sabe que la escuela estatal es tremenda. Entonces, y escucho la defensa a ultranza de la educación pública, a la misma gente que manda a sus chicos a la privada, ¿no? No estoy juzgando que la mande a la privada, lo que digo que es consciente de que esa escuela no está cubriendo la necesidad de darle las herramientas a los niños y a las niñas que necesita para la vida, ¿no? Que está condenado, ya va condenado, y no lo problematiza. O sea, solamente, está bien, defiende la educación pública para ellos, pero no, digamos, no para los propios, ¿no? Por eso lo digo, porque es algo que lo he vivido, y yo cuando era chica iba con la hija de la maestra, iba con, digamos, tenía una cosa, era rarísimo la escuela privada, eran, digamos, 2 o 3 religiosas y punto. Pero eso se fue naturalizando, y esta disociación que vos decís, porque la gente plantea escandalizada cada vez que se habla de privatizar la educación y que realmente no debemos estar de acuerdo, pero no problematiza que ya gran parte de la población ha sido privada de la educación, ¿no? Que es otra cosa. Y no trata de recuperar eso, ¿no? Entonces, de algún modo naturaliza que los pobres tengan una educación de cuarta, ¿no? Pero salva a los suyos. Digo, esto diríamos con un montón de cosas, ¿no? Lo puedo decir con la salud, cómo se fue privatizando la salud, y cada uno, bueno, se salva si tiene la prepaga, se salva, sí, pero, digo, o los propios sindicatos, ¿no? Que promueven la salud privada en vez de que los hospitales nuestros sean de primera para todos y todas, ¿no? Entonces yo creo que lo más difícil de estos 40 años, y que creo que quizás nos sirva como elementos para el futuro, para repensar,
por qué llegamos a donde llegamos, por qué estamos como estamos, y lo digo más allá de las elecciones o no, sino porque es un escándalo que en Argentina haya más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza, y eso nos tiene que interpelar. Entonces tenemos que, cuando uno perdió camino, tiene que volver al comienzo para ver dónde se perdió. Bueno, yo creo que lo que ha ido sucediendo estos 40 años, que hemos seguido caminos cerrados, ¿no? Y que justamente pasa por volver a reconocer las cosas más simples, los acuerdos más simples de la vida, que es que toda la gente tiene que comer, que toda la gente tiene que educar, que toda la gente tiene que tener salud, y ese tiene que ser nuestra trinchera de lucha para volver a llenar de contenido los derechos, ¿no? Esos derechos que se vacían un tanto. Entonces, creo que ese es el camino, digamos, ¿no? Pero es importantísimo no seguir naturalizando, sobre todo en un país como el nuestro, porque, digamos, no podemos decir que es un país que sea pobre en sus recursos, ¿no? Esto, claro, que significa discutir, ¿no? En manos de quién está la riqueza, cómo se distribuye. Uno no es ajeno a esto. Pero sí es cierto que bueno, que no hay otro camino, ¿no? De que volver a construir otra idea de país, más allá de las elecciones o no de las elecciones que vayan pasando, ¿no? En todo caso, las elecciones es muestra cómo estamos, ¿no? Y qué Al falta. principio, al principio mencionabas esta idea de la democracia que está muy vinculada al modelo económico, ¿no? Y a cómo el capitalismo fue moldeando a su necesidad eh, em, un sistema, pero que también permitía un juego de construcción de, no solo de consenso, sino también de lo que se entiende como cultura democrática, ¿no? Entonces había como una contradicción, ¿no? Porque era un modelo que de democrático tenía poco, sin embargo, se generaban espacios y consensos alrededor de ese sistema, pero me da la sensación de que, en definitiva, los ciclos políticos de la democracia siguen atados a esas lógicas, ¿no? Y que lo que se entiende como el ejercicio democrático tiene poco alcance, ¿no? Yo pienso un poco en esta idea de los ciclos, sobre todo, ni siquiera con relación a este último ciclo donde vemos el surgimiento de esas derechas El fascismo. outsiders, neofascistas, pero antes era el ciclo de las derechas empresariales, ¿no? Con lo que representó el surgimiento del macrismo. Y antes fue el ciclo de los progresismos, ¿no? Y se van dirimiendo ahí, pero me da la sensación un poco que el ejercicio en sí democrático está aislado de la idea que construimos institucionalmente como democracia. Tal cual, es así, pero es así porque también nosotros partimos de una gran derrota, nosotros tenemos generaciones enteras que desaparecieron, ¿no? Que desaparecieron, que fueron asesinadas y demás. No fue detalle porque obviamente para instaurar el modelo económico que venía después era necesario hacer este corte tan abrupto, porque además, si además lo comparás con las dictaduras en otros países y demás, la nuestra, creo, junto con Guatemala, ha sido la más dura, ¿no? Porque radicó generaciones, reconstruir ese tejido y además ganó el sector, digamos, en esa pugna que había antes del 76, que ganó el sector dominante bueno, que estableció las reglas del juego. Yo recuerdo, por eso lo que tiene bueno esto que yo puedo hablar inclusive desde la vida, ¿no? Por mi edad. Pero recuerdo la multipartidaria, antes de que efectivamente se hicieran las primeras elecciones después del 36, ya ahí se pactaron cosas, se pactaron determinados. O sea, va a andar por un andarivel Argentina, con matices distintos, pero ninguno de los gobiernos que pasó, fíjate que tocó de raíz la estructura del país, ¿no? La estructura, cuando digo la estructura, es realmente lo que permite vos tener la soberanía completa para poder dar satisfacción, ¿no? ¿Qué pasa con la tierra en nuestro país? ¿Qué pasa con el modelo productivo, ¿no? Que fue desmantelado, destrozado, y nos convertimos
en lo que la División Internacional del Trabajo quería, que era que fuéramos de vuelta, como había sido a fines del siglo XIX y principios del XX, una Argentina exportadora de materias primas. Entonces, esto que hace a la raíz, lo que te permite ser soberano en un país para poder tomar definiciones muy importantes de la vida, bueno, esto obviamente que se derrotó, pero también se abandonó la idea de discutir esto. Por eso a mí lo que me parece más grave, cuando hablaba de la naturalización y demás, fue el abandono de creer que es posible otra cosa, ¿no? La realidad nos está mostrando de algún modo que no hay otra posibilidad de que realmente protagonicemos un cambio muy importante. También está esa cuestión de que se perdió protagonismo. Uno ve que no es que la democracia se vació en el Parlamento, se vació en los sindicatos, se vació en los centros de estudiantes, se vació. No hay institución que no haya sido atravesada por estas ideas del neoliberalismo, que obviamente que las impuso, pero también en la dificultad de la gente creer que era posible cambiarlo, ¿no? Y del protagonismo necesario, porque las cosas no vienen de un Mesías que va a venir arriba, y ojalá, pero eso no existe. La historia es que está en nuestras manos cambiarlo. Esto que digo, nada, es difícil porque la gente no tiende a asumir el protagonismo necesario para hacer los cambios, ¿no? Puede hacer un buen post en un Facebook, puede mandar, ¿no? Pero poner el cuerpo y pensar en ese futuro tan necesario para las generaciones que vienen. Yo últimamente a todos los pibes y pibas con los que trabajo les digo, les pido perdón, empiezo pidiéndole perdón, ¿no? Por esto que hemos armado, pero ponerme a disposición de que, bueno, en lo que me quede de vida, que construir ese puente necesario para que ellos puedan, de algún modo, construir otra sociedad de la que nosotros hemos construido, ¿no? Y en Eh, esto, Esto que, esto que decías del vaciamiento de debates, ¿no? O de cosas que ya no se preguntan. La pregunta es en qué momento se perdió eso, porque yo recuerdo también, yo también tengo cierta edad, pero durante los 90 un poco estaba muy fuerte la discusión respecto de la democracia participativa, ¿no? Y aparecía como un horizonte de ese debate que apuntaba a las contradicciones de la institucionalidad democrática, de la democracia representativa, sus límites, hubo un intento de avance. Eso también terminó fracasando, digo, el caso argentino tuvo que ver con una recomposición del sistema de los partidos políticos, ¿no? De esa representatividad que estaba en jaque con el advenimiento del kirchnerismo, ¿no? Que terminó. Ahora, en esta lógica de ciclos, también digo, también fue un debate que se abandonó y no fue culpa, en ese caso, de la dictadura, de ese puente generacional que diezmó la dictadura, ¿no? Ahí hubo otras responsabilidades porque tampoco lo podemos endilgar al nihilismo de los noventas, eso, ¿no? No sé qué ocurrió ahí, qué movimiento, cómo lo y analizás, bueno, digo, pero porque porque se pasaron, volvió, pasamos un hecho tan traumático como el 2001, ¿no? De una insurrección popular muy importante. Pero después el sistema canalizó rápidamente. Yo, en mi opinión, ha sido el tema de algunos gobiernos progresistas, el brindar ese canal para que se pueda encauzar la cosa. De hecho, si uno piensa, de ese grito que había, que se vayan todos, volvieron todos. Yo creo que el único que no volvió fue Aníbal Ibarra por la lucha de los familiares de Cromañón. Pero si no, volvieron todos. O sea, ¿cómo te explicás que después del 2001 Menem haya seguido siempre? Fue senador, digamos, o que existan feudalismos tan tremendos en las provincias, como la de Formosa, con Ifrán, cosas que son ya realmente muy duras, ¿no? Cada vez que, si, el que quiere ver, bueno, pero hemos permitido todo esto, ¿no? Y vos me decís cuándo, y yo justamente lo ubico el 2000. O sea, después del argentinazo, se volvió a canalizar
en una idea de un progresismo y demás, pero que no tocó la estructura económica. Y se tuvieron 12 años para hacer, digamos, ¿no? Hay una cosa que hay un síntoma, si querés, que los abogadas, no podemos dejar de ver, que cuando realmente vos querés tocar de estructura, tocas la Constitución. Digo, Venezuela tocó la Constitución. Bolivia tocó la Constitución. O sea, no, si vos realmente, por más que sea, por eso yo decía que son algunos gobiernos progresistas, porque no me gusta poner todo en la misma bolsa, pues son realidades distintas, y además, no es lo mismo Venezuela que Argentina, digamos, en el sentido, o Bolivia que Brasil, digamos, son cuestiones distintas. Pero sí lo que hubo es un intento de modificar cuestiones de fondo y tocaron su Constitución Nacional. Nosotros tuvimos 12 años en los que no se tocó nada. Sí existió un cierto bienestar económico, pero es un bienestar volátil, digamos, porque no está, no es que se abrieron, digamos que el modelo pasó a ser o tendió a ir a lo productivo realmente, ni es que tomaste medidas. Mira, el otro día recordábamos, decíamos, la ley de entidades financieras sigue siendo la misma de la dictadura, no se tocó. En ninguno de los gobiernos de los 40 años se tocó la ley de entidades financieras, que es lo que ha posibilitado, digamos, la fuga permanente de capitales, digamos, todo este sistema. Jamás se tocó. No se tocó la estructura de la tierra, digamos. Yo que he viajado estos últimos 10 años al sur y demás, uno ha visto cómo además se está extranjerizando, digamos, cada vez hay más tierras que realmente es preocupante. Bueno, pero así creo que ha sido todo. Entonces no ha servido como remedio, pero se hizo desde, más allá de los discursos, eh, ya discutiendo con compañeros, con compañeras, el tema era el posibilismo. Bueno, esto es lo que se puede, el pragmatismo, ¿no? El haber abandonado las ideas de transformación real. Y esto pasó sobre todo en los 2000, en el 2000, ¿no? Lo mismo que la historia que, bueno, tenemos, hay muchas trampas, pero trampas que uno sí puede verlas en el contexto mundial, ¿no? Esta cosa de, bueno, arma una ley, sanciona una ley, ya está, se resolvió el problema. O sea, siente, bueno, no se cumple la ley, armamos protocolo. No se cumplía la ley, imagínate el protocolo. Pero digo, estas cosas, esta ceguera, bueno, tiene que ver con la conciencia del pueblo argentino, digamos, la conciencia de determinados sectores de la clase trabajadora que asumió los intereses de los dueños del país como propia, y por otro lado, la conciencia de los sectores más humildes fue a la edad de piedra, porque las condiciones en las que se viven, realmente hay una vieja frase de Freire que para mí es sensacional en eso, que dice que la cabeza piensa donde los pies pisan, ¿no? Y tu realidad es la que te va llevando. Y esto no fue preocupación de las organizaciones, de tratar de formar, de ver lo que estaba viniendo. Hacíamos el ejemplo cuando fue lo de la deuda externa, ¿no? Apenas asumió este último gobierno. Y yo recordaba que en los 80 nosotros nos íbamos con los libritos de la deuda externa a hablar en los barrios y a explicar lo que significaba. Y teníamos así como, pero no era que lo hacíamos mi grupo nomás, era como común tratar de llevar la discusión, de explicar lo que significaba todo. Bueno, esto se abandonó, se abandonó. Entonces, bueno, por eso a mí me parece que si tenemos una deuda con la democracia es volver a darle contenido desde cada lugar donde estamos y asumir la responsabilidad histórica que tenemos cada uno, cada una de nosotras, realmente en el paso que tenemos breve sobre la tierra, digamos, ¿no? Entonces, recuperarla, que no sea que porque la gente es un libro de quejas. Bueno, entonces yo digo, bueno, a ver, ¿dónde estamos? Digo, ya estoy en sindicato docente, que yo, pero está lleno de burócratas. Bueno, hermana, ¿sabés qué? Juntá 3, 4, 10, empezá a recuperar ese sindicato, porque ese sindicato es tuyo. Entonces, tenés el deber de recuperarlo si la burocracia lo tomó, ¿no? Pero creo que en esto lo digo en todo, en lo que estemos cada uno, en donde está o lo que sea.
No importa si se recupera un barrio, una sociedad de fomento o un centro estudiante o un sindicato, pero me parece que tenemos que volver a dirigir y sobre todo escuchar, ¿no? Escuchar a la gente, escuchar, porque eh, yo lo que siento, ya los pibes los he escuchado todo este tiempo, ¿no? He escuchado. Y ellos sienten que el lenguaje de algunos no tiene que ver con su realidad, ¿no? Entonces, se habla de derechos que jamás gozaron, ¿no? Que jamás gozaron y que además cualquiera, los pibes o pibes que viven en situaciones más marginales, como puede ser qué sé yo, en Villa Fiorito, en Dock Sud, acá en Avellaneda, que viven realmente un infierno, la gente vive un infierno en esos lugares, bueno, eso está muchísimo más lejos de todo. Entonces, bueno, hay que volver a escuchar pero no renegar de lo que ha pasado, no, ni tampoco pelearse con la realidad. Bueno, no te pelees, ya está, ya está. Este, Eh, ¿No? Pensaba en esto, algunos entrevistados y entrevistadas que hablamos hablaban quizás de una situación de bisagra, o sea, es una idea cómoda en algún punto, porque vuelve a traer la idea de que hay un horizonte de cambio posible. Pero pensaba también en estas prácticas que quizás más lejos de los centros urbanos de poder, ha habido experiencias, pienso en las asambleas ciudadanas, pienso en cierta recuperación de la identidad de los pueblos originarios, ¿no? Generaciones nuevas que vuelven a asumir esa identidad, no sin conflicto, no sin escenarios de profunda violencia, ¿no? Que se mantienen en el tiempo, pero hay como focos de esa búsqueda. La pregunta es, o en todo caso, la reflexión que quería escucharte dar es respecto a qué se viene, ¿no? ¿Cuál es el escenario posible futuro? Esa necesidad de dar ciertos debates, pero ¿desde dónde? ¿Ves que existe un horizonte en ese sentido? ¿Que hay prácticas donde podamos anclarnos de ese lugar? Porque también lo decías, ¿no? Si no hay pies en la tierra, si no hay ese anclaje territorial, material, digo, es muy difícil establecer un diálogo, ¿no? Mira, yo creo que hay experiencias aisladas, muy aisladas y demás, pero será un proceso que haga el pueblo. Yo creo que va a ser a largo plazo, que yo me pongo loca cuando escucho, vamos a salir a resistir. qué sé yo. Yo digo, vos para ejercer una resistencia real, para que no, digamos, para que no haya una más pérdida todavía, más retroceso de lo que ya hubieron en estos 40 años, yo creo que, nada, tenés que organizarte, tenés que formarte, no es que uno sale y listo, digamos, ¿no? Vos pensás lo que fueron las grandes resistencias de nuestro pueblo, ¿no? Pensá en la resistencia del 55, por ejemplo, que marcó tanto. No era, no era que salía una marcha, qué sé yo. Bueno, Ujú. por eso me parece que para llegar a una instancia en la que vos construyas un poder importante como para que se pueda lograr esa realización de los derechos, de las necesidades de la gente, bueno, tenés que construir poder. Y construir poder, yo en particular no creo en esas cuestiones que dicen, bueno, construyo lo mío, no, no. Yo creo que el único modo de que haya un cambio en este país o en el mundo es que vos digas, bueno, los que están arriba no van a estar más y vamos a estar todos nosotros, ¿no? Pero eso lleva muchos años, porque la historia de los pueblos lleva muchos años, ¿no? Nosotros tendemos a querer, bueno, resultados ya, o medimos en términos históricos nuestra vida, digamos, a partir de nuestra vida. No, pero si vos pensás que para llegar a los 70 digamos, ¿no? Fueron décadas, que se llegó, digamos, a esa época en la cual las ideas eran transformadoras, que había un ascenso, ¿no? De las clases trabajadoras con otra idea. Bueno, pero Otra vez el modelo económico fueron décadas, marcando un poco el ritmo democrático, ¿no? Cuando hay tal cual.
Pero una nuestra transformación económica. Pero yo creo que sí, sí creo en que es posible. Además, estamos en un contexto mundial muy diferente, con una cosa que era impensable. Yo realmente, lo que pasó en África, nada, África no existía y de golpe se levantó, ¿no? Esas experiencias de los jóvenes de Burkina Faso, bueno, todo esto que está viendo y que efectivamente ya Estados Unidos, bueno, está dando sus manotazos de ahogado y muy sangriento realmente, pero lo real es que ya no es unipolar, ya no estamos en el mismo contexto. Y eso también genera condiciones que son diferentes para el futuro, digamos, ¿no? Nosotros pasaremos momentos muy amargos porque, digamos, es innegable de que lo que viene es el fascismo, pero habrá que ver, y habrá que ver cuánto se puede o no, pero depende de nosotros. A la que voy es que lo que no quiero es que hacer una idea abstracta también de la cosa, de lo que puede ser, te digo, depende de cuánto estemos dispuestos y dispuestas a construir, pero creo que hoy hay que construir cada uno, cada una en el lugar donde está. Los periodistas en comunicación, y pensar una comunicación real, porque ves que si tocamos cada tema y demás, vos fíjate, está bien, pasó lo de la ley de la ley de comunicación, del kirchnerismo, todo esto que nos dejaron, pero eso no quita a que armemos instrumentos alternativos. Y a muchas radios alternativas y a muchos lugares que lucharon en la re mala, porque la pasaron muy mal, y sin embargo siguieron en pie. Bueno, habrá que pensar cómo se juntan todos y se comienza un buen movimiento, porque además hoy los medios de comunicación cumplen un rol muy fuerte, digamos, ¿no? Digamos, uno lo ve para lo que era 40 años atrás, siempre, digamos, obviamente, y el fascismo se lo sabe muy bien, es que la propaganda y demás tiene su fuerte cosa, pero hoy en día está claro que los medios de comunicación, bueno, es un tema neurálgico para esa construcción. Pero entonces tengo que dejarme de discutir, o en todo caso de poner una grieta que no es la grieta. La única grieta que existe en este país es digamos, la clase trabajadora empobrecida y una minoría privilegiada que domina y que además vive de ello, digamos. Esa es mi grieta, esa es mi grieta. Laura, la Entonces, última, eh, sí. No, la última pregunta que hacemos es casi un juego, ¿no? Y tiene que ver con recuperar cierta sonoridad de estos 40 años de democracia, de todos estos procesos, de todo esto que vinimos charlando, ¿no? No de esa democracia en abstracto, sino de esta materialidad que un poco trajiste asociada desde la economía y desde la práctica, ¿no? A la idea de lo que es la democracia. Y lo que preguntamos justamente es esto, ¿no? ¿Qué sonido te remite a esto, a estas reflexiones, a la democracia? Puede ser un sonido de un discurso, puede ser el sonido de una canción, puede ser el sonido de un ruido, digo, pero ¿a dónde te lleva si pensamos en sonidos esta democracia que supimos construir? y para mí fue muy fuerte cuando fue el alzamiento de los Cara Pintada, ¿no? Fue una cosa porque estábamos ahí todos en la plaza, peleando, y cuando Alfonsín dijo Felices Pascuas, ahí yo sentí Felices Pascuas para la democracia. O sea, para mí fue muy fuerte eso, ¿no? Qué sé yo, será porque, nada, veníamos con toda otra idea, ¿no? Y de golpe te dicen, anda a tu casa, no Mm. pelees, está. Se clausuró el proceso. Se clausuró el proceso, vayan todos tranquilos, felices Pascuas, ¿no? Además, la frase con la que terminó ese discurso que dijo Felices Pascuas, ¿no? Y la habíamos pasado muy mal, porque vos pensás que había pasado muy poco, digamos, de la dictadura, de todo, y demás, bueno. Y para mí ahí fue como la muestra de lo que venía, ¿no? Decirte, anda a tu casa, no pelees, este, esa fue, por ahí estoy haciendo un recorte muy grande de todas las cosas que puede, pero para mí eso fue, tenía mucha bronca, digamos, y sentí eso de que esa iba a ser, ¿no? Esa iba a ser la forma.
Ahora te agradecemos muchísimo No. estas reflexiones, esta charla. Gracias a ustedes y bueno, y felicitaciones por estar siempre en pie. Felicitaciones por... Yo Ahí admiro seguiremos. mucho a los que están años, ¿está? Y que persisten y que pueden... Así que nada, y espero que las generaciones de ustedes puedan hacer mejor camino. Gracias. Te agradezco.